por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Origen de los números. Continuación. Si todo el universo es numeral, la ecuación del origen de los números no tiene límite, porque el propio infinito es numeral. La geometría expansiva del universo expansivo pensante es hereditaria en grado infinito. Los planetas, antes de ser planetas, son primero microscópicas ideas que en su composición tienen el germen de una futura naturaleza. Los más microscópicos detalles tienen la semilla de lo numeral en grado de microcosmo. El espacio que hace germinar a la idea es otro magnetismo numeral. La idea mental, que es onda magnética, logra su crecimiento o expansión por condensación o apriete de gases. La molécula que en sí misma contiene lo numeral nace de una caloría que se solidifica. El cálculo de esta caloría, en su desarrollo, es presionado por el universo mismo. Es la fuerza del brote que corresponde a la vibración misma del instante. Lo que ocurre en una idea mental, llamada onda omega, viene ocurriendo desde eternidades sin límites. En el proceso del nacimiento de un planeta no participa ninguna criatura humana. Es por esto que ningún ser humano tiene historia alguna que contar con respecto al origen de los planetas, pues ninguno de ellos presenció el nacimiento de planeta alguno. Y casi a nadie jamás se le ocurrió que el planeta en que habita fue un microbio en tiempos inmemoriales. Si ningún hombre dio con la solución del origen de su propio planeta, la teoría del microbio triunfará en lo que resta de la historia humana. Porque hasta las conjeturas tienen su tiempo calculado en el equilibrio numeral del universo. Lo que menos imaginó el hombre es lo que triunfa sobre su ignorancia. Porque para discernir sobre el origen de planetas y de todo cuerpo de tamaño colosal, se requiere de una ciencia mayor a la ciencia humana. Se requiere una explicación de inteligencias que vieron los hechos o que participaron en los acontecimientos del nacimiento de un planeta. El hecho que nunca hubo transmisión del cómo nació la Tierra entre los seres humanos indica que a los seres humanos los están probando frente a enigmas que no se les encuentra fácilmente sus causas. Los elementos ya estaban hechos. Ni los primeros seres de la primera generación sabían de cómo fueron creados los elementos de la naturaleza. Solo la triceptación del ángulo recto de 90 grados lo enseña y lo demuestra. Porque al explicar el origen de todas las cosas, la explicación de las mismas incluye también la explicación del origen de la Tierra. ¿Quién fue primero? ¿El microbio o el planeta colosal? ¿O primero lo colosal y después el microbio? Primero fue microbio, planeta, y cuando lo fue planeta, en desarrollo, nacieron las infinitas clases de microbios. La esencia de la materia conocida en el planeta Tierra no fue de una sola variedad. Lo viviente de la materia dio lugar a infinitas transformaciones, que aún continúa y continuará hasta que se cumpla el tiempo de este proceso. La más grande de las revoluciones nace de una ley que rompe el dormir de las masas con respecto a la actitud que hasta entonces ellas tenían en relación de la convivencia con la materia. Las anteriores concepciones tuvieron su tiempo. La nueva que vendrá también tendrá su tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo de todas las cosas es cálculo numeral, geométrico en la expansión del tiempo. El tiempo es número de repetición, con oscilaciones de tiempo. Toda la naturaleza interviene, en ley común, para que el tiempo las transforme y las evolucione con equilibrio numeral en sus características de brote. Los elementos todos hacen posible la regularidad del tiempo material. Ellos permiten que el tiempo se expanda y oscile dentro de sus límites de desarrollo geométrico. La acción diaria y de la noche del tiempo es como un enorme abanico que al contraerse se contrae en una línea magnética. Existe en la naturaleza el repliegue del tiempo. Existe el registro del tiempo, que es como un plano magnético que en un instante dado
fue extendido y en otro instante recogido. El cálculo y las matemáticas que se emplearon para el desarrollo del tiempo es el mismo que se empleó para el nacimiento, crecimiento y desarrollo de todas las cosas. El empleo del tiempo que toda criatura humana consume en sus proyectos es el mismo tiempo o patrón de tiempo que emplea la naturaleza. El tiempo que se conoce en la Tierra es como un foco magnético de geometría deslizante. Y el tiempo pequeño de que hacen uso las criaturas pensantes es una réplica de este. Es el tiempo común con diversidad de usos. En el cálculo numeral de la creación del tiempo, participaron 3 tiempos en un tiempo: el tiempo que había en el lugar en donde se creaba el tiempo, el tiempo propiamente tal que se desarrollaba y el tiempo que emplearía el tiempo para su desarrollo y perfeccionamiento en alianza con elementos en algún planeta del universo. Estos 3 tiempos dentro de un tiempo planetario constituye la Trinidad de los tiempos. Es la triceptación del tiempo. Todo posee triceptación: lo conocido y lo desconocido. Hasta el microbio posee triceptación. Y lo más pequeño que la criatura humana pueda poseer, que son sus propias ideas mentales, también posee triceptación de ideas. Las ideas que genera a diario un ser humano son tan microscópicas que éstas solo se dejan sentir. Mas, no se dejan ver. Y el propio sentir y el no verlas también poseen su triceptación. El comunismo molecular numeral, en toda la creación, a nadie deja sin herencia con respecto a sus derechos. El número también posee triceptación de número. Y su explicación conduce a los universos numerales. La triceptación de cada cosa no tiene límites. Lo que se traduce en que lo de arriba es igual a lo de abajo. La relatividad de los universos hace que lo que rodea a un planeta sea distinto en su composición a lo existente en el planeta. Mas, alejándose más en el infinito, se topa el viajero espacial con otro planeta o planetas que tienen parecida o igual características que la que posee su propio planeta. Ciertamente que la desigualdad encontrada en las características de los planetas que rodean a la Tierra, por los hombres, es toda una prueba a la capacidad mental con respecto a los conceptos que las criaturas humanas tenían del infinito. Más allá del límite calculado, esperan infinitas sorpresas. El hecho de que la Tierra se encuentre algo aislada de los otros planetas habitados denota la intervención de una psicología de prueba para la criatura humana. El aislamiento del planeta es también cálculo numeral. El propósito es matemático. Y mientras se llega a lo planeado desde cuando se era microbio, las criaturas y el planeta se desarrollan y evolucionan. Antes de la llegada de la realidad cósmica, había una obra que ejecutar. La exigencia de la prueba numeral era la madurez y cierto tipo de experiencia en cierto tipo de vida. La realidad pensante no pudo excluir lo cósmico. Lo individual vivía con influencia molecular de los elementos y estos estaban unidos a la expansión de lo cósmico. La triceptación de los números explica el futuro de los acontecimientos humanos. Y la explicación es molecular. Explica el todo sobre el todo de lo vivido. Dentro del todo está el futuro, como también lo está el pasado y el presente. La triceptación del ángulo recto de 90 grados enseña cómo nació la molécula y cómo ésta se geometrizó haciéndose expansiva. El pasado, presente y futuro son también moléculas dispersas de un diámetro tan microscópico que ningún ojo ni instrumento humano las pueden ver. Solo se capta su sensación en el espíritu. La vida humana en su todo de materia y espíritu es triceptada y es localizada en el lugar que le corresponde en las jerarquías de las vidas del universo expansivo pensante. La vida humana recibió un concepto magnético del cálculo, cuya cualidad y calidad numeral le unía en ley común con los elementos a través de las sensaciones del espíritu. El sentir numeral encarnado, en su estado de ánimo, se desarrollaba en contacto de muchos magnetismos, hechos uno solo. Fue, es y será, a través de los poros de la carne, por donde tales magnetismos hacían su entrada en el cuerpo de carne.
El magnetismo de los elementos era de psicología penetrativa. Y dentro del cuerpo se hacía asimilable a través de la sensación. En todas las sensaciones que experimentan los cuerpos de carne de la naturaleza participan los magnetismos de los elementos. La sensación es producto de ley común. En cada poro de carne, la influencia magnética de los elementos hace uso de un microscópico tiempo y de un espacio también microscópico. La velocidad con que irradia la influencia magnética de los elementos sobre cada poro de carne es de 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo. En tal instante se produce algún tipo de sensación en el espíritu. Esta velocidad y espacio están sincronizados con el magnetismo de la mente a través de millones de venas del cerebro humano. El choque de esta velocidad y espacio con el magnetismo de la mente produce la filosofía del pensar. Estos tres conceptos, velocidad, espacio y filosofía o pensar, se denomina trino viviente. Lo que sucede dentro de la molécula de carne en sus fenómenos de velocidad, espacio y filosofía es irradiado para afuera del cuerpo de carne. Esta irradiación se traduce en los quehaceres que el espíritu ejecuta en el presente que vive. Y una parte de tal irradiación forma la idea mental que las generaciones del futuro llamarán onda omega. La formación de la idea mental tiene principio geométrico. Se inicia como una línea alfa y termina como un círculo omega. El principio geométrico de la idea es el mismo principio geométrico que tuvo la Tierra en su nacer microscópico. El principio de arriba que salió del macro se repite abajo en el planeta en el micro. Lo que significa que todo lo geométrico que posee el cuerpo humano también lo poseen los colosales universos del macro. El concepto de que lo de arriba es igual a lo de abajo es molecular con expansión infinita. Y enseña que todo tuvo principio de microbio. Tanto para la materia como para el espíritu. El punto de partida para ambos fue la ley igualitaria. El comunismo es universal desde el origen de todas las cosas. El comunismo actual nace de un concepto microscópico, puesto que nace de las experiencias de la propia individualidad humana. Y esta es microscópica frente al universo sin fin. La etapa actual del concepto que se tiene del comunismo, salido de individualidades pensantes, quedará registrado en la historia humana como un comunismo primitivo. Es la ley de la evolución en que todo madura. La renovación de las cosas es tan inevitable como inevitable es la expansión instante por instante del universo mismo. La evolución de los seres humanos son como pequeñas galaxias que en su principio están dispersas y luego se unifican. Es el desarrollo de los libres albedríos de los seres pensantes que prueban el camino de justicia a tomar. El principio que da lugar a la sensación de la igualdad en el espíritu es principio irradiante con ley transformable a planetas. Todo lo que se pensó se convierte en mundos. La eternidad es un traspaso geométrico de una vibración que piensa a otra vibración que expande. Nadie se detiene en lo que hace. La misma naturaleza se encarga de expandirlo. El que se cría controlarlo todo, se da con la sorpresa que a él lo venían controlando desde cuando se inició como microbio. El control que hace la propia naturaleza a nadie avisa. Tal conocimiento llega por sorpresa en los planetas cuyas criaturas están probando una forma de vida. Los números que participan en toda creación hacen causa común con los que los interpretan a través de los cálculos mentales. Lo común está en el bienestar que se siente cuando se piensa en cálculo. Y cuando se está pensando con malestar, es que el espíritu pasa en ese instante una prueba con desequilibrio en sensación numérico desequilibrado. Todo malestar es número pensante en desequilibrio con respecto al bienestar. Los números contribuyen a una de las infinitas geometrías existentes en el universo. Porque existen universos en que el número es representado por otros conceptos de cálculo. Es la jerarquía de los números que al elevarse el concepto numeral, se eleva también la evolución numeral. El punto de partida de lo común es partida o principio natural.
El desequilibrio que la criatura pensante acusará en su futuro nace del mal uso que hace el espíritu de su libre albedrío. El desequilibrio es emocional y se traduce en dar conceptos atrasados e imperfectos a lo que con el correr del tiempo se le dará concepto adelantado y más perfecto. En la evolución del espíritu humano se relegó al olvido el principio de la igualdad con que se había nacido por ley cósmica. La culpa de este olvido fue un extraño complejo desequilibrante de poseer más de la cuenta. Este extraño y desconocido complejo trató de detener en forma vana la igualdad que se traía al nacer en el lugar cósmico. Este complejo, que es el más grande de los azotes de la humanidad, solo hizo retardar momentáneamente la fuerza inicial y expansiva de la igualdad cósmica. En la prueba de la vida se encontraron infinitas y diversas individualidades que, habiendo nacido en un mismo lugar, provenían de diferentes partes del universo. Y la prueba de la vida consistía en crear entre todos una psicología igualitaria para evolucionar paralelo a las leyes igualitarias de la naturaleza. La experiencia humana demuestra que no se logró. Y el pago es el sufrimiento con expansión hereditaria. En la madurez expansiva la criatura pensante se aburre de lo artificial. Se aburre de lo que le fue impuesto, contrariando a las leyes de la naturaleza. A la perfección espiritual no se le puede engañar por mucho tiempo. La concientización artificial que va en contra de la expansión igualitaria del todo sobre el todo del universo empieza a caducar ante los nuevos ideales que traen a la vida las generaciones nuevas. Si la experiencia humana estaba sujeta a cambios, cada criatura humana debió de ser un filósofo futurista. La proyección mental tenía todo el apoyo del universo expansivo pensante. Si no se detiene la naturaleza, tampoco debió detenerse el pensar humano. Mas, el extraño complejo de posesión hizo detener el avance mental de las grandes masas. El complejo de llegar a ser rico las entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión. Porque esta ilusión no descansaba en las leyes comunes de la naturaleza. No tenía base cósmica. Y al no tenerlo, no tenía destino. Era solo un fenómeno momentáneo. La caída de lo momentáneo ya lo está presenciando el mundo. Lo que se atrevió a no tomar en cuenta a las leyes de la naturaleza en su sistema de vida se está empobreciendo. Lo común, que siempre ha sido lo natural, se levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual. Los que generaron ideas con influencia de lo desigual, tales ideas se impregnaron de una geometría desigual que, al brotar de idea a planeta, dará lugar al nacimiento de un mundo con leyes desiguales. Es la repetición de un drama que, habiendo ocurrido en un punto microscópico llamado planeta, vuelve a ocurrir en otro. Lo pensado en un instante dado se vuelve una vez más una realidad microscópica en el primer instante y se transforma para después en una colosal galaxia o en un enjambre de planetas con leyes desiguales, contrariando a la igualdad expansiva de las naturalezas de tales planetas. Es así como se extiende el mal a otras regiones del universo. La criatura pensante es un foco radiante y numeral que de sus geometrías mentales microscópicas produce semillas de las que serán los planetas. Estas semillas son las ideas que, al salir del pequeño sol llamado mente, salen con un impulso inicial. Al agigantarse la idea en su crecimiento de lo invisible hacia lo visible, el impulso inicial también crece. Y esto da lugar a que el gigantesco planeta posea rotación y traslación. Y los demás movimientos secundarios que posee un planeta los traía la idea original. Y ellos son salidos de las propias vibraciones que, en el instante de generar la idea, sufría el cuerpo de carne y la mente del que generaba la idea. Esto enseña que lo microscópico tiene destino colosal. La idea que a diario se genera posee peso, ruido, gravedad, línea ecuatorial, eje polar, etcétera, etcétera. Posee lo que poseía el grande. Posee la herencia planetaria. El número que actuó en lo pequeño o en lo microscópico tiene igualmente destino en lo grande o en lo colosal. La herencia de cada uno incluye lo material y lo espiritual.
Y la herencia se transmite de planeta en planeta. Y en cada herencia que se recibe dentro de la herencia numeral nueva. Lo numeral se hereda por obra propia y por obra de influencia de los padres. La primera es herencia creada por sí mismo. La segunda es herencia transmitida. La alianza de las dos herencias da por resultado una tercera y única herencia. Es la característica geométrica que acompaña a todo espíritu. La criatura pensante tiene la oportunidad de mejorar su herencia a través de buenas obras. Porque toda obra es también geométrica en su composición de magnetismo. El número actúa en la mente en cálculos que son conscientes e inconscientes. Es decir, con razón calculada y con razón intuitiva. Lo numeral acompañan toda la vida al pensar del espíritu. El libre albedrío calcula el ritmo de la velocidad de pensamiento. Y las ideas son expresadas a ritmo numeral viviente. El bienestar que siente el espíritu sano es la suma de 318 sensaciones llamadas virtudes. Pero según la obra humana, que fue desvirtuada, desigual, desequilibrada y con influencia de división, no todas las sensaciones o virtudes se perfeccionaron. El mundo creado por los comerciantes de la tierra solo perfeccionaron ciertas virtudes y a medias. Y no podía esperarse de ellos gran cosa, porque no profundizaron en comprensión la naturaleza que les tocó vivir. El mundo de los comerciantes creó un perfeccionamiento desequilibrado. Ellos no supieron aprovechar las sabias lecciones de la madre naturaleza. El desequilibrio hasta les acortó la vida. Nació en ellos un desequilibrio en virtudes y en debilidad vitamínica. El aparato receptor expansivo que eran sus cuerpos se convirtió en mal transmisor. En vez de transmitir ondas magnéticas o ideas perfectas, transmitieron lo malo y lo imperfecto. Y con ello se acarrearon futuros cielos y futuros planetas más atrasados aún que la propia Tierra en que estaban. Las imperfecciones no hacen más que empequeñecer las futuras felicidades y perfeccionamientos que el espíritu podría tener. La triceptación del ángulo recto de 90 grados explica el valor de las caídas en las perfecciones planetarias. Y toda caída es retroceso numeral en la evolución del espíritu. Y mientras mayor es este retroceso, más se acerca el espíritu a su estado de microbio. Más se aleja del macrocosmo. Más remota hacen sus posibilidades de volver a los mundos gigantes de la luz. A los mundos hermosos de la luz física o solar. El desequilibrio logrado a través de sistemas de vida imperfectos, como son los sistemas de vida de los comerciantes, es desequilibrio en que el espíritu deshace lo andado. Mientras que todo el universo avanza, el espíritu desequilibrado, en su perfección, se detiene. Porque el avance de toda vida debe ser geométrico y en igualdad en conocimiento mutuo entre espíritu y materia. La verdadera perfección no hace excepciones. La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo. En la triceptación del ángulo recto de 90 grados se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu. Porque existe una relación geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir y la obra del pasado. La justicia que debe reinar en un planeta debe de encajar en la geometría de los futuros mundos. La renovación natural y expansiva de la creación no es un caso aislado. En la expansión y la ubicación de futuros planetas existe unión rigurosa basada en la justicia que las criaturas del planeta o los planetas practican.
De ello depende la transformación en el propio planeta. Los cambios psicológicos de una época a otra no son casuales. Desde dimensiones invisibles en que pululan los que fueron espíritus con cuerpo de carne en la tierra, se dan órdenes a las leyes en que los hombres nada pueden hacer. La humanidad no controla a los elementos ni a los seres que nacen a diario desde el punto de vista de sus maneras de pensar. Entonces, los seres humanos no pueden evitar que otras inteligencias lo hagan a su modo. Lo que los hombres no han podido controlar, en la experiencia humana que viven, otros sí que pueden hacerlo. Y al hacerlo, pueden o no dejarse ver. Porque la humanidad sabe por experiencia que las cosas no se hacen solas. Las cosas hay que hacerlas. Tal es la realidad. La triceptación del ángulo recto de 90 grados enseña que lo infinito no hay que juzgarlo con la psicología humana. Porque la psicología humana es limitada y está llena de errores. Para juzgar lo que es infinito, se requiere igualmente una ciencia infinita. Como el hombre no la posee, es por ello que no posee la clave de lo infinito. Y no teniendo razón valedera, es que tiene que atenerse al conocimiento que posea una mayor lógica sobre lo desconocido. Y el conocimiento que demuestre que no tiene límites, tal conocimiento será de la preferencia de las masas. Y surgirá nueva ciencia que lo abarcará todo. Y no será ciencia de hombres. Porque al explicar lo que los hombres por siglos no supieron explicar, esta ciencia demostrará que no pertenece al conocimiento de los hombres. La triceptación del ángulo recto de 90 grados será una ciencia que no será reemplazada por ninguna otra. Y se le llamará la ciencia alfa y omega. O la ciencia del principio y del fin. La verdadera revolución es aquella que da cuenta del origen de todas las cosas, de todos los misterios, y que nada deja al azar. No se puede negar que el que lo explica todo, posee todo el mérito que la mente humana pueda imaginar. La humanidad mucho ha escrito sobre sí misma. Y poco o nada se ha hecho por la unificación del planeta. Los hombres de la prueba de la vida están dormidos. Pretenden una felicidad muy lenta y dejan transcurrir el tiempo. Generaciones enteras esperaron en vano. La muerte les sorprendió en la espera. La lentitud por reconocer sus derechos hizo del planeta Tierra un planeta atrasado con respecto al tiempo de vida que posee la Tierra. Y entre los más atrasados de entre los atrasados están los que viven acomplejados en la seguridad de las armas. La experiencia dolorosa de siglos de desconfianza enseña que tal complejo es el más peligroso. Los fabricantes de armas manipulan el primitivismo que encierra este complejo. La educación mundial no le da la importancia debida y perpetúa el drama de la desconfianza. El solo hecho de la presencia de la lentitud para defender la paz encierra peligro. Toda criatura lenta en defender la seguridad planetaria es peligrosa. En su interior existe un extraño desequilibrio que daría la impresión que no pertenece al planeta. Los indiferentes por la felicidad colectiva son la mayor plaga de la evolución humana. Tales individuos solo piensan en el lucro personal y no en la felicidad colectiva. Son destructores de felicidades, puesto que con sus indiferencias las atrasan. El más antiguo de los primitivismos es la desconfianza en la convivencia humana. Y los retrógrados fabricantes de armas explotan tal primitivismo. Y para hacer peor el drama, en miles de cuarteles diseminados en el planeta, el llamado militarismo, otra lacra enemiga de la felicidad, concientiza a las mentes de los seres, enseñándoles la existencia de un hipotético enemigo, que en la mayoría de los casos no existe. Esta concientización que lleva siglos de práctica es el germen de la desconfianza existente en el mundo. Esta concientización es el alimento que tienen las guerras. Ellos, los extraños concientizadores, preparan el estado anímico de los seres para que entre ellos se odien y se enfrenten. Siempre ha sido así. El dormir de las masas aceptó esto. La historia a futuro cercano acusará el enorme daño que causaron al planeta el dormir de las masas.
el enorme atraso provocado a la evolución del planeta. El dormir de las generaciones del pasado provocó una carga que en todo instante tiene que llevarla a la generación de turno en el respectivo presente. La desconfianza del pasado es la herencia lacra que los actuales pueblos llevan a cuestas. Y los retrógrados que en todos los tiempos no se hacen esperar, legalizaron la desconfianza, diciendo que ella es parte de la vida. Ninguna fórmula dan para cortar de raíz el mal. La legalización de la desconfianza lleva muchos siglos de existencia. Y aún continúa y continuará hasta que los millones de individualidades de dormidos tengan la suficiente fuerza de voluntad de desprenderse de la plaga de la desconfianza que recibieron por herencia. Mas, la criatura humana se enredó en algo tan siniestro que no será la criatura humana que salve a la criatura humana. Porque el poder de destrucción a que ha llegado el hombre aplastó toda esperanza de solución. El hombre probó un fruto que al final lo indigesta. Lo que por siglos se creyó que era lo correcto, termina en drama en la última generación de los mortales. Los que no crearon el planeta, demostraron por su obra que no merecían el tener poder para crear planetas. Porque los habrían destruido. Tal como intentan destruirse en su microscópica obra humana. Surgirá una ciencia celeste que revolucionará todo el edificio humano. Por primera vez en la historia humana se estará frente a un conocimiento que no conoce límite. Y en sus enseñanzas participa materia y espíritu. En muchos conocimientos orientales, desde siglos atrás, se venía anunciando de una sabiduría sin límites que provocaría en la Tierra una revolución jamás vista. Y será China el país en que se asentará el poder ilimitado de un conocimiento jamás soñado por criatura humana. Siempre que China haya aprendido que en lo evolutivo, primero está el conocimiento que transforma las mentes. Y no el uso de la fuerza, que perpetúa la desconfianza y que eterniza poco menos la división de un planeta. La dolorosa experiencia humana de muchos siglos ya lo demostró. El llamado militarismo y los que les perfeccionaban las armas constituyeron un triste y fracasado experimento. Porque los que participaron en su práctica se olvidaron de tomar en cuenta a lo cósmico que siempre les acompañaban durante la vida. De este olvido nace una ciencia que será recuerdo eterno. La parte no explicada del fenómeno humano da principio a un nuevo mundo. Lo que no se había tomado en cuenta triunfa a las finales como la realidad, con un presente sin límites. Pues los otros presentes habían pasado al olvido. La Tierra entra a un periodo cósmico en que los seres ven realizados todos sus sueños y deseos. La psicología cósmica, como no tiene límites, aplasta a lo que lo tiene. Viene una época en que lo imposible se vuelve realidad. Y no sale de ciencia humana alguna. Sale de la ciencia que crea planetas, elementos, océanos. Lo que era imposible hacer en los hombres, de ese imposible, nace nueva realidad. Lo que equivale a decir que nace un nuevo mundo en el antiguo mundo. Nueva psicología pensante se extiende por la Tierra. Los que pensaban a la antigua van disminuyendo y acaban por desaparecer. Así como pensarán los del nuevo presente, así debieron haber pensado los del pasado. La diferencia entre los dos mundos radica en que los del pasado pensaban incluyendo la destrucción de los seres y aún del planeta mismo. Y los del nuevo presente no pensarán así. Al contrario de los destructores del pasado, que habían legalizado la fuerza en sus costumbres, los del nuevo presente ansiarán ser creadores de planetas y de elementos. Sus pensares no sufrirán la bajeza que sufrían los del pasado. Ni perderán el tiempo pensando en cuidarse de los hombres. Sus pensares estarán pendientes de lo que sucede en el cosmos. Porque apenas nacen y ya los estarán preparando para los viajes a lejanas galaxias. La triceptación del ángulo recto de 90 grados. Enseñará al mundo de la prueba todos los porqué indescifrables que los seres humanos conocieron a su paso por este planeta. Los porqué que no se comprendieron fueron pruebas moleculares, numerales, filosóficas que son la geometría de los futuros destinos.
El que dio clave con su esfuerzo sobre tal o cual causa, se ganó un futuro destino con ilustración. El que no se preocupó, nada ganó. Porque todo destino es geométrico, filosófico y numeral. Al generar ideas, estamos tejiendo la futura geometría de nuestro propio destino. Porque lo que se hace en un presente, será lo que se vive en los futuros presentes. La sensación o virtud es expansiva en dimensiones invisibles. El espíritu solo siente el cambio a través de su carácter. Lo numeral actúa también en lo invisible, desde donde nacen las transformaciones que se ven en lo visible. El número está en el todo sobre el todo. Es tan penetrable en la esencia del espíritu y de la materia, como lo son la humedad, el agua y el aire. El número revolucionará al mundo, dándole nueva ciencia al mundo y creando nuevo mundo. Este nuevo mundo no usará al número desequilibrado que usaron los que vivieron en el sistema de vida llamado capitalismo. Este nuevo mundo se basará en el número equilibrado, cuyo futuro no termina en tragedia. Pues no desequilibra la mente. Es un número que despierta lo bueno en el interior de la individualidad y echa al olvido lo malo. Porque todo cálculo mental es filosofía numeral, en que durante la prueba de la vida, se hizo sentir con un magnetismo de olvido, con respecto a la geometría microscópica del propio nacer. Lo que viene es magnetismo de recuerdo de lo que se era antes. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.